En el corazón de una Constantinopla que hervía entre esplendor y traición, nació una mujer destinada a romper las reglas de su tiempo. Su nombre era Irene, y aunque hoy muchos la recuerdan como la emperatriz que mandaba matar a sus amantes tras una noche de placer, su historia no comienza en un lecho de poder, ni con una corona en la cabeza. Su historia empieza en la sombra, con los ojos muy abiertos y la lengua bien callada. Irene de Atenas, así se la conocía antes de que el poder la transformara. Nació alrededor del año 752 en una familia noble, pero sin vínculos directos con el trono. Desde joven, su belleza fue tema de conversación entre las élites bizantinas, pero no era la única joya que cargaba. Irene tenía una mente peligrosa, observadora, ambiciosa, silenciosa, como si supiera que en ese imperio cada palabra podía ser usada en tu contra. En ese tiempo, el imperio bizantino estaba gobernado por Constantino V, un emperador tan devoto de la iconoclasia, la prohibición del culto a las imágenes religiosas, como brutal con sus enemigos. Fue en su corte donde Irene comenzó a mostrar una habilidad inquietante: seducir sin hablar, posicionarse sin moverse. No era fácil sobrevivir a la política de Constantinopla, pero Irene no solo sobrevivía, florecía. La elección que cambiaría su destino llegó cuando apenas tenía unos 16 años. El joven emperador León IV, hijo de Constantino V, necesitaba una esposa. Y no cualquier esposa, una que tuviera nobleza suficiente para la corona, belleza para cautivar al pueblo y, sobre todo, que no representara una amenaza política. Alguien que pareciera dócil. Irene fue elegida entre cientos de candidatas, y nadie sospechó que estaban entregando el futuro del imperio en manos de una mente afilada como un puñal. Se dice que cuando Irene llegó al palacio, apenas habló durante los primeros días. Caminaba con los ojos fijos en el mármol del suelo, con una timidez que desarmaba. Pero por dentro, cada pasillo, cada cara, cada gesto de los eunucos y cortesanos quedaba grabado en su memoria. Sabía que, en ese mundo, el silencio era poder. Cuando se casó con León IV en el año 769, muchos creyeron que ella sería una figura decorativa más, una esposa sumisa, como tantas otras. Pero Irene no había llegado hasta ahí para mirar desde las sombras. Lo supo desde la primera noche que durmió junto al emperador. Si quería sobrevivir, tenía que convertirse en más que su esposa. Tenía que convertirse en su igual, o en su dueña. Su ascenso al poder comenzó de forma casi imperceptible. Mientras León IV se ocupaba de asuntos militares y religiosos, Irene tejía alianzas dentro del palacio. No con generales ni con obispos, eso sería demasiado obvio, sino con quienes realmente controlaban la maquinaria imperial. Los eunucos, las concubinas, los sirvientes que escuchaban detrás de cada cortina. Irene comprendió que, en Bizancio, los secretos eran más valiosos que las espadas. Pero su momento definitivo llegó cuando quedó embarazada. El hijo que tendría sería el heredero legítimo del imperio. De pronto, Irene dejó de ser solo esposa. Ahora era madre del futuro emperador. Y eso, en Bizancio, equivalía a tener un pie dentro del trono. León IV, sin embargo, era un gobernante débil, enfermo, inseguro, rodeado de enemigos. Irene lo apoyó en público, pero en privado comenzó a hacer lo que mejor sabía: mover los hilos. Controlaba el acceso al emperador, filtraba los mensajes que llegaban a él, decidía quién lo visitaba y quién no. En menos de 5 años, la dulce Irene se había convertido en la dueña invisible del palacio. Cuando León murió repentinamente en el año 780, oficialmente de fiebre, aunque muchos sospecharon de veneno, Irene tomó una decisión que cambiaría el rumbo del imperio. Su hijo, Constantino VI, tenía apenas 9 años. Era demasiado joven para gobernar. Y fue ahí donde ella emergió como regente. La mujer que alguna vez fue elegida por ser dócil,
ahora se sentaba sola en el trono. Pero gobernar Bizancio no era tarea para los débiles. Los enemigos de Irene empezaron a multiplicarse. Generales que no toleraban ser mandados por una mujer. Clérigos que veían en ella una amenaza para la ortodoxia. Nobles que la consideraban una usurpadora. Fue entonces cuando Irene dejó de sonreír. Porque una cosa era segura. Si querían quitarle el poder, tendrían que arrancarlo de sus manos muertas. Y así, con los dedos en el cetro y los ojos siempre abiertos, comenzó su reinado. Un reinado que marcaría la historia por su belleza, su inteligencia y su crueldad. Una crueldad que no tardaría en mostrarse. Porque una vez que Irene supo lo que era tener poder, descubrió también otra pasión, el placer. Pero no cualquier placer, el placer de dominar. Y cuando los hombres que llevaban su cuerpo a la cama creían haber ganado su favor, descubrían la verdad. Irene no tardó en comprender una ley fundamental del poder. El cuerpo es un arma y el deseo un campo de batalla. Ya no era solo regente, era la mujer más poderosa de Bizancio. Y cuando se es dueña de un imperio, la soledad se vuelve constante. Nadie la amaba, nadie se atrevía siquiera a tocarla sin su permiso. Pero eso no significaba que no pudiera disfrutar, solo que lo haría a su manera. Durante los primeros años de su regencia, su imagen pública era impecable, firme, devota del cristianismo, protectora de su joven hijo emperador. Pero en los corredores internos del gran palacio de Constantinopla, se empezó a susurrar una verdad inquietante. Los hombres que compartían la cama de Irene no volvían a ser vistos. No era inmediato. Algunos desaparecían semanas después, otros la mañana siguiente. Pero el patrón comenzó a ser evidente para quienes vivían entre los muros dorados del palacio. Ningún hombre que se acostara con la emperatriz sobrevivía a largo plazo. Algunos eran enviados al exilio con cargos falsos. Otros eran encontrados muertos en los pasillos. Y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en la noche. La mayoría eran jóvenes oficiales, nobles encantadores, músicos talentosos, artistas de mirada intensa. Irene los elegía con una mezcla de precisión y capricho. No necesitaba amor, no buscaba consuelo, buscaba poder y la sensación de tener la vida de otro en sus manos. ¿Por qué los mandaba matar? ¿Temía que hablaran? ¿Sospechaba de conspiraciones? Tal vez. Pero había algo más oscuro. Irene no solo quería placer, quería control total. Y después de una noche de pasión, el otro siempre quedaba en deuda, vulnerable. Creía que había conquistado el corazón de la emperatriz, y justo cuando esa ilusión florecía, ella la arrancaba de raíz. Era una forma de castigo preventivo, como si cada caricia fuera una amenaza a su autoridad. En una época donde ser mujer y emperatriz era en sí un acto de rebelión, Irene no podía permitirse flaquezas. Y si alguien osaba tocarla, debía pagar el precio de haber estado tan cerca del fuego. Pero lo más aterrador no era lo que hacía, era cómo lo hacía. Siempre con gracia, siempre con discreción. Nadie veía sangre, nadie escuchaba gritos. Era como si la muerte misma le obedeciera en silencio. Uno de los casos más recordados por los cronistas de la época fue el de Alexios, un joven soldado de ascendencia armenia que fue ascendido misteriosamente tras una ceremonia religiosa. Se le vio acompañando a la emperatriz durante varias semanas. Muchos creían que finalmente Irene había encontrado un favorito, un amante duradero, un posible consorte. Una noche, tras un banquete en el hipódromo, Irene pidió que le llevaran vino a su cámara. Alexios fue el encargado. Nunca salió de allí. Al día siguiente, su nombre fue borrado de los registros imperiales. Sus pertenencias, retiradas. Su familia, exiliada. Cuando un sirviente se atrevió a preguntar qué había pasado, fue enviado a las minas de sal de Crimea. Nadie volvió a hablar del tema. Así funcionaba el círculo de placer y muerte de Irene. Selectivo, seductor,
implacable y sin dejar rastro. Pero en lo público, su imagen era la de una emperatriz ejemplar. Llevó a cabo reformas religiosas, organizó el Segundo Concilio de Nicea en 787 y restauró el culto a las imágenes sagradas. Para muchos, salvó la fe ortodoxa del colapso. Era una figura de devoción y al mismo tiempo un enigma mortal. Lo que pocos sabían era que Irene comenzaba a ver incluso a su propio hijo como una amenaza. Constantino VI crecía y con él su deseo de gobernar por sí mismo. A sus ojos, la regencia de su madre se había extendido demasiado. Empezó a desafiar sus decisiones, a exigir poder, a buscar aliados entre los generales. Y entonces Irene, que había mandado matar a amantes por el simple atrevimiento de desearla, ¿qué haría con un hijo que buscaba destronarla? El placer había sido castigado con muerte, la osadía con desaparición, la traición con fuego. Pero ahora, la amenaza no venía de un lecho, sino de su propia sangre. La historia de Constantino VI, el hijo de Irene, es una de las más amargas tragedias imperiales. Fue emperador desde la cuna, coronado por voluntad de su padre, León IV el Házaro. Pero la realidad fue otra. Nunca gobernó de verdad. Desde que Irene tomó las riendas como regente tras la muerte de León, el joven Constantino creció a la sombra de una madre que no conocía límites, que gobernaba con mano de hierro mientras fingía dulzura. Durante años, Irene lo mantuvo lejos del poder real. Lo presentaba en ceremonias, lo mostraba al pueblo como un símbolo sagrado, pero en privado, lo tenía rodeado de eunucos, espías y cortesanos leales solo a ella. Constantino era el emperador. En nombre, la verdadera corona la llevaba Irene en el alma, pero los niños crecen, y los príncipes no son inmunes a la ambición. A los 16 años, Constantino empezó a reclamar su lugar. Exigía firmar decretos, presidir reuniones del Senado, tomar decisiones militares. Irene fingía ceder, pero lo vigilaba. Cada palabra, cada gesto del muchacho era anotado, analizado, registrado. Él no lo sabía aún, pero estaba siendo juzgado. Los conflictos empezaron a estallar en público. El joven emperador quería reformar el ejército, cazar a quien le parecía y, sobre todo, quitarle poder a su madre. Hubo intentos de golpe, intrigas palaciegas. Algunos generales apoyaban a Constantino. Querían un emperador varón, fuerte, decidido. Pero olvidaban algo. Irene no solo era mujer. Era la mujer que había sobrevivido a toda una corte, asesinando a quien se atreviera a desafiarla. La tensión llegó a su punto máximo en el año 797. Irene, que había perdonado muchas cosas, decidió que ya no podía permitir que su hijo la enfrentara más. No era una madre cualquiera, era emperatriz, y el imperio estaba primero. Ordenó su arresto. Los soldados de la Guardia Imperial irrumpieron en los aposentos de Constantino una noche de verano. Lo tomaron por sorpresa. No hubo lucha, solo incredulidad. El heredero legítimo de Bizancio, capturado por orden de su propia madre, lo llevaron a una sala del palacio donde, en siglos anteriores, se realizaban coronaciones. Ese día no hubo coronación, solo oscuridad. Irene no ordenó su muerte, aún tenía un vestigio de compasión, o tal vez una necesidad de mantener las apariencias. Pero lo que hizo fue peor. Mandó que lo cegaran. No fue un castigo común, fue una señal. En Bizancio, un emperador ciego no podía gobernar. Era una forma de asesinar políticamente sin derramar sangre en público. Fue una operación brutal. La leyenda dice que Constantino gritó durante horas, que los cirujanos se detuvieron 2 veces del horror, que Irene escuchó los alaridos desde sus habitaciones, sin parpadear. Tras la mutilación, Constantino desapareció. Algunos dicen que murió por la infección. Otros, que vivió años encerrado en una celda del palacio, alimentado por sirvientes mudos,
sin ver la luz del sol jamás. Pero lo que sí sabemos es esto: con su hijo fuera del camino, Irene hizo lo impensable. Se coronó emperador, no emperatriz, emperador. En un imperio que nunca había sido gobernado por una mujer sola, sin cogobernante, Irene se alzó como única dueña del trono. El título, Basileus, reservado a los hombres, fue inscrito junto a su nombre en documentos oficiales, monedas y decretos. Se convirtió en algo nunca antes visto: una mujer que había dado a luz a un emperador, y luego lo destronó y cegó para ser emperador ella misma. Occidente quedó atónito. En Roma, el Papa León III se negó a reconocer su legitimidad. Dijo que el trono imperial estaba vacante, porque una mujer no podía ser emperador. Fue entonces que el Papa cometió su propio acto revolucionario. Coronó a Carlomagno, rey de los francos, como emperador de Occidente. Irene, sin saberlo, había dado inicio a un nuevo conflicto de poder entre Oriente y Occidente. Su ambición, su sangre fría, su ascenso al trono absoluto, fracturaron el mapa político del mundo cristiano. Pero ella no se inmutó. Mientras la cristiandad se dividía, Irene seguía gobernando con la misma intensidad que la había llevado desde Atenas hasta Constantinopla. Tenía el imperio, tenía el trono, y nadie más en la cama ni en la sangre que pudiera arrebatárselo. Durante años, Irene reinó sola, como ningún otro gobernante en la historia de Bizancio, no como consorte, no como regente, sino como emperador absoluto. Los cronistas la describían como decidida, estratégica y sobre todo temida. Su nombre figuraba en monedas imperiales, decretos oficiales y procesiones religiosas. Nadie osaba contradecirla en público. Pero el verdadero temor se gestaba en silencio, detrás de los muros dorados del palacio de Magnaura. Irene había eliminado a su hijo, había silenciado a los amantes, había domesticado a la nobleza. Pero el poder, una vez alcanzado, es un dios insaciable, exige sacrificios constantes, y cuando la sangre se detiene, el trono empieza a tambalearse. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la creciente desconfianza de los poderosos. La nobleza militar se sentía marginada. Los burócratas más jóvenes, que habían crecido temiéndola, comenzaban a preguntarse si esa mujer que había destruido a su propio linaje podía realmente proteger el imperio por más tiempo. Y lo peor, las arcas imperiales estaban casi vacías. El oro se había ido en campañas fallidas, sobornos para conservar aliados y en lujosas reformas que mantenían la apariencia de estabilidad. Irene no era estúpida. Sabía que los susurros aumentaban. Por eso reforzó su corte con eunucos fieles. Sacó a muchos generales de la capital, enviándolos a puestos fronterizos. Disolvió alianzas matrimoniales peligrosas y recompensó el silencio con tierras y favores. Pero las grietas se hacían más evidentes. Los pueblos fronterizos eran atacados por búlgaros y árabes. Las tropas no recibían sus pagas a tiempo. Y Constantinopla comenzaba a recordar lo que era vivir con miedo a la debilidad. El punto de quiebre no vino desde el exterior, vino desde dentro. Un joven burócrata, ambicioso y brillante, comenzó a ganarse la confianza de los altos mandos. Se llamaba Nicéforo, y era el perfecto ejemplo de la nueva generación que ya no temía a la sombra de Irene. Él no tenía vínculos con el pasado, no le debía nada a la emperatriz, pero sí conocía la política bizantina como un ajedrez sangriento. Quien espera demasiado, muere olvidado. Irene, en su orgullo, no lo vio venir, o quizás lo vio, pero ya no le quedaban fuerzas para otra purga. Tenía más de 50 años, una edad avanzada para la época, y su cuerpo empezaba a traicionarla, pero su mente seguía afilada. Los últimos meses de su reinado están rodeados de un silencio incómodo en los registros. Hay menos crónicas, menos actos públicos, menos celebraciones, como si el imperio se preparara para algo, o para alguien. En octubre del año 802, el golpe se consumó.
Los soldados de Nicéforo entraron al palacio en una madrugada sin luna. No hubo resistencia. Irene fue capturada sin violencia. Algunos dicen que estaba sentada, sola, en una sala del trono, como si supiera que era el final. Cuando le comunicaron que había sido destronada, no gritó, no pidió misericordia, no suplicó, solo preguntó, ¿y el pueblo ha dicho algo? El silencio fue su respuesta. El pueblo no la defendió. No hubo revueltas. No hubo lágrimas. La mujer que había construido su imperio con fuego y deseo, ahora era arrastrada por pasillos que una vez habían temblado bajo su voz. Fue exiliada a la isla de Lesbos, una prisión dorada. Le permitieron vivir, sí, pero le quitaron todo. Sin amantes, sin familia, sin trono. Irene pasó sus últimos días tejiendo, rezando, escribiendo cartas que nunca recibieron respuesta. Su figura, antaño colosal, se redujo a una anciana silenciosa frente al mar. Pero lo más escalofriante no es su caída, es la reacción de quienes la rodearon. Muchos de los que la alabaron en vida, la olvidaron al instante. Sus retratos fueron retirados, sus leyes modificadas, sus monedas fundidas, como si el imperio entero quisiera borrar la memoria de una mujer que fue emperador. Solo unos pocos cronistas se atrevieron a contar la verdad, que durante más de 20 años, una mujer gobernó Bizancio con una autoridad que ningún hombre pudo igualar, que supo manipular, seducir, mandar y asesinar con la misma frialdad con la que otros firmaban decretos, y que su legado no era solo sangre, era advertencia. El exilio de Irene en la isla de Lesbos fue más que un castigo físico. Fue un esfuerzo meticuloso por borrar su existencia. Los nuevos cronistas, leales a Nicéforo, evitaron mencionar su nombre. Las monedas que la retrataban fueron fundidas o escondidas. Sus reformas administrativas, que habían traído cierta estabilidad económica en los primeros años, fueron desmanteladas, como si el imperio quisiera hacer creer que una mujer jamás lo había gobernado. Pero la historia, por mucho que se intente sepultar, tiene memoria. Irene no fue simplemente una regente, fue una estratega feroz, una emperatriz sin emperador, una anomalía que desafió las leyes no escritas de un mundo hecho por y para hombres. Lo que más incomodaba a sus sucesores no era su crueldad, otros emperadores habían sido igual de sanguinarios, sino el hecho de que hubiese gobernado como igual, como superior incluso, y peor aún, sola. Sus enemigos la acusaban de manipulación, de ambición desmedida, de haber matado al propio hijo. Y era cierto, pero también fue cierto que su gobierno mantuvo al imperio unido en una época de crisis, que reformó la administración pública, modernizó el sistema fiscal, y consolidó el poder central cuando Bizancio estaba al borde de la fragmentación. Su capacidad política era innegable, incluso sus enemigos lo admitían en privado. El precio que pagó fue alto, demasiado alto. Las muertes de sus amantes, ese episodio que tanto impacta y escandaliza a quien escucha su historia hoy, no fueron una simple muestra de sadismo. Eran una estrategia, brutal pero efectiva, para evitar alianzas peligrosas. En Bizancio, el hecho era una herramienta política. Cada amante podía convertirse en conspirador, cada noche de placer en una traición futura. Irene lo entendió demasiado bien y se adelantó. Pero esa frialdad con la que usó y desechó a los hombres, ese dominio tan absoluto del deseo y del poder, fue justamente lo que la convirtió en una figura única. No fue una víctima de palacio, no fue una marioneta, fue la titiritera. Años después de su muerte, su figura comenzó a reaparecer en documentos marginales, en cartas privadas, en crónicas monásticas. Algunos la maldecían, otros la admiraban en secreto. El Imperio Oriental nunca volvió a tener una mujer con ese nivel de poder absoluto. Ni siquiera las emperatrices más influyentes del siglo X, como Zoe o Teodora, lograron gobernar sin compartir el trono. En el siglo XV, los eruditos del Renacimiento redescubrieron su historia a través de manuscritos olvidados. Fue entonces cuando Irene dejó de ser solo una figura maldita del pasado
para transformarse en un símbolo. Algunos la retrataron como una mártir del patriarcado, otros como una precursora del maquiavelismo femenino. Lo cierto es que su vida encarnaba un arquetipo, la mujer que, en un mundo que le exigía sumisión, eligió el dominio. Pero la pregunta que persiste, incluso hoy, no es si Irene fue buena o mala, es si era necesaria. ¿Puede una mujer llegar al poder absoluto sin ser brutal? ¿Puede resistir la presión de un imperio entero sin usar las mismas armas que los hombres? Irene respondió a eso con hechos. No intentó cambiar el sistema, lo dominó, lo redobló a su voluntad y en el proceso lo obligó a enfrentarse a su propio reflejo. Bizancio no estaba preparado para ella y por eso, cuando cayó, nadie la defendió, porque sabían que, mientras existiera su recuerdo, existiría la posibilidad de que otra mujer hiciera lo mismo. Y eso era insoportable. En su exilio, algunos dicen que Irene pasaba horas mirando el mar, que repetía oraciones en voz baja, no como penitencia, sino como una forma de mantenerse lúcida. Dicen que nunca lloró, que no pidió perdón, que no renegó de sus decisiones, como si supiera que, aunque la historia la condenara, también la recordaría, porque la historia tiene otra cara, una más lenta, más silenciosa, pero igual de poderosa, la memoria colectiva. Y en esa memoria, Irene dejó una huella que ni los siglos, ni los emperadores, ni las llamas de la propaganda pudieron borrar del todo. A lo largo de los siglos, la figura de Irene ha regresado una y otra vez, como un espectro elegante en la historia del poder, como una advertencia o como una inspiración, dependiendo de quién mire. Su nombre, silenciado por generaciones de cronistas y emperadores, hoy brilla en libros académicos, novelas históricas, ensayos feministas e incluso series y videojuegos que buscan rescatar a las mujeres que, como ella, hicieron temblar al mundo sin permiso. Pero, ¿qué representa realmente Irene en el imaginario contemporáneo? Para algunos, es el arquetipo de la femme fatale política, una mujer que usa su belleza, su sexualidad y su astucia como armas, y que sacrifica todo, incluso a su propio hijo, para mantener el control. No es casual que sea mencionada en estudios de liderazgo como ejemplo de poder absoluto ejercido por una mujer en un contexto brutalmente patriarcal. Lo que aún incomoda a muchos es su método, no su ambición. Porque si un emperador hubiera hecho lo mismo, y muchos lo hicieron, la historia lo habría glorificado como decidido o implacable. Otros la interpretan como una precursora de la mujer moderna que se niega a ser reducida a lo que se espera de ella. En vez de jugar el papel tradicional de esposa decorativa o madre sacrificada, Irene rompió los moldes. Gobernó sola, habló con voz propia, eligió y desechó amantes, se enfrentó al clero y usó el trono como una trinchera personal contra los que la querían sumisa. No fue feminista en el sentido moderno, pero su vida ha sido reapropiada como símbolo del derecho de la mujer a ejercer poder sin disculpas. Y no solo eso, su imagen también sirve como espejo de uno de los miedos más antiguos del poder masculino. ¿Qué pasa cuando una mujer ya no necesita ser protegida, sino que se convierte en protectora y verdugo? En muchas culturas, la emperatriz poderosa ha sido tratada como una anomalía peligrosa. Irene encaja en ese perfil con precisión quirúrgica. Es la reina que no solo gobernó, sino que mató por gobernar, la que usó el placer para dominar, no para complacer. En el arte contemporáneo, no es raro ver representaciones de Irene como una figura oscura y majestuosa, vestida con túnicas imperiales, rodeada de cadáveres de amantes caídos, con una corona dorada sostenida por la sangre. Pero también se le retrata como la mujer que miró a un imperio entero a los ojos y dijo: «Yo también puedo». Y lo hizo. En la literatura su historia ha sido reinventada muchas veces, a veces como una tragedia griega moderna, otras como una novela de intriga palaciega. Hay versiones donde Irene es una víctima de las circunstancias, empujada por la traición constante,
y otras donde es una diosa oscura, cruel por voluntad propia. Pero todas tienen algo en común. Nadie puede ignorarla. Incluso en las discusiones académicas sobre liderazgo, Irene aparece como un caso fascinante. ¿Es ético eliminar a los enemigos si eso mantiene la estabilidad del Estado? ¿Hasta qué punto el género afecta la percepción del poder? ¿Por qué, siglos después, seguimos debatiendo con más intensidad sobre Irene que sobre decenas de emperadores bizantinos olvidados? La respuesta es simple, porque Irene no se ajusta a ninguna caja, ni santa, ni bruja, ni mártir, ni villana, solo ella. Curiosamente, su historia también resuena hoy en debates sobre cómo se ejerce el poder en los cuerpos femeninos. Irene usó su belleza, sí, pero no como fin, sino como medio. Su cama no fue un refugio, fue un campo de batalla. La noche con ella podía ser el éxtasis, o la última. Y eso, para el mundo masculino, era una amenaza, porque el placer, en manos de una mujer con poder, siempre ha resultado peligroso. ¿Y qué nos dice todo esto hoy? Que Irene no desapareció, que sigue viva en cada mujer que decide no pedir permiso, en cada líder que elige la estrategia sobre la simpatía, en cada figura pública que, al mostrarse fuerte, es acusada de fría, calculadora o peligrosa. Porque lo que incomodaba de Irene no era su crueldad, era su libertad. Y esa libertad, aún hoy, sigue generando miedo. Irene de Bizancio murió sola. No hubo cortejos fúnebres, ni llantos en las calles de Constantinopla. Ningún artista grabó su rostro con ternura. Murió en silencio, en el exilio, como una mancha incómoda que el imperio no supo limpiar del todo. Pero el olvido que intentaron imponerle nunca fue completo. Porque lo que Irene dejó atrás no fue una tumba olvidada, sino una pregunta que nos atraviesa hasta hoy. ¿Qué estamos dispuestos a permitir cuando el poder tiene rostro de mujer? La historia suele hacer juicios simples. Premia a los vencedores, castiga a los que se desvían de la norma. Pero Irene desafía esa lógica. Fue madre, fue amante, fue emperatriz, fue estratega, verduga, visionaria y prisionera. Nunca encajó en un solo rol. Y quizás por eso, su figura incomoda tanto, porque no podemos contenerla en una sola palabra. No fue víctima ni heroína, no fue solamente cruel, ni puramente brillante. Fue muchas cosas al mismo tiempo, y eso, esa complejidad desbordante, es lo que la hace inmortal. Durante siglos, el relato oficial trató de reducirla a una anécdota de escándalo, la reina que mataba a sus amantes. Como si esa frase pudiera explicar una vida, como si eso fuera todo lo que hizo. La verdad es que esa historia, por más sangrienta y fascinante que sea, apenas roza la superficie. Irene gobernó un imperio. Se enfrentó a enemigos internos, a rebeliones, a herejías, a una iglesia que no aceptaba su autoridad. Hizo pactos, los rompió, fundió su imagen en oro y sobrevivió a conspiraciones que habrían destruido a cualquier otro. No necesitó casarse de nuevo para conservar el trono. No delegó, no se escondió detrás de un hombre. Fue la única emperatriz que gobernó sola, con título completo. Eso es lo que realmente no le perdonaron. La historia no la absuelve, tampoco la condena del todo. La contempla, fascinada, con el mismo miedo reverencial con el que uno observa una tormenta, violenta, sí, pero hermosa. Y sin embargo, cuando miramos su vida con atención, nos damos cuenta de algo más profundo. Irene no buscaba simplemente poder, quería permanencia, quería dejar una marca, y lo logró. No en monumentos, los destruyeron, ni en reliquias, las escondieron, sino en la conciencia colectiva. Su nombre, como un cuchillo mal enterrado, sigue asomando en cada generación. La reina que mataba a sus amantes también fue la emperatriz que salvó a su imperio de caer en la anarquía. La mujer que usó su cuerpo como un arma política, la madre que sacrificó a su hijo por un trono, y la exiliada que murió sin coronas, pero con una leyenda que ni la historia más severa pudo apagar.
¿Y por qué nos sigue importando? Porque seguimos obsesionados con controlar a las mujeres poderosas. Porque aún nos resulta más fácil llamar monstruo a una mujer ambiciosa que aceptar que puede ser mejor gobernante que cualquier hombre. Porque Irene no pidió permiso, no buscó aprobación, y porque su historia, por muy antigua que parezca, habla de heridas que todavía están abiertas. Hoy, en cada mujer que lidera, en cada figura que desafía la tradición, Irene respira. No como una heroína idealizada, sino como un recordatorio incómodo. El poder siempre tiene un precio, y cuando lo ejerce una mujer, ese precio suele ser más alto, y aún así, algunas lo pagan. Irene de Atenas, Irene de Bizancio. No fue simplemente una emperatriz, fue una advertencia, y también una promesa, que incluso cuando te condenan al olvido, incluso cuando intentan borrarte de la historia, hay algo que no pueden destruir: la memoria de lo que fuiste capaz de hacer. Y eso, quizás, es el verdadero poder.